¿Existen el cielo y el infierno? La verdad que nadie te explicó sobre lo que ocurre después de la muerte. Bienvenido a Audiolibros Despierta. Hoy vamos a entrar en uno de los misterios más antiguos, profundos y perturbadores de la humanidad. Un misterio que ha acompañado al ser humano desde que comenzó a preguntarse quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Una pregunta que probablemente tú también te has hecho alguna vez. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Existe realmente un cielo? ¿Existe realmente un infierno? ¿Hay un lugar al que vamos después de abandonar este cuerpo? ¿Nos espera un juicio? ¿Seremos recompensados o castigados? ¿Existe una vida después de esta vida? ¿O el cielo y el infierno nunca fueron lugares físicos, sino símbolos utilizados para describir estados de conciencia? Y aquí comienza nuestro viaje. Porque durante miles de años, distintas culturas han intentado responder exactamente lo mismo. Algunas hablaron de paraísos. Otras hablaron de mundos subterráneos. Algunas imaginaron jardines eternos. Otras describieron tribunales espirituales. Algunas enseñaron que el alma continúa su viaje. Otras hablaron de renacimiento. Y otras sostuvieron que después de la muerte existe una realidad que nuestra mente humana simplemente no puede comprender. Pero existe algo fascinante. Aunque las respuestas sean diferentes, casi todas las grandes tradiciones espirituales coinciden en una cosa. La muerte no ha dejado de ser un misterio. Y quizá el mayor error que hemos cometido es intentar convertir un misterio infinito en una explicación demasiado pequeña. Por eso, en este audiolibro no vamos a decirte simplemente: sí, el cielo existe. Ni vamos a decirte: no, el cielo no existe. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a investigar. Vamos a mirar las antiguas enseñanzas. Vamos a observar las diferentes interpretaciones del cielo y del infierno. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de las tradiciones espirituales. Vamos a hablar de la conciencia. Vamos a hablar de la muerte. Y, sobre todo, vamos a preguntarnos si aquello que llamamos cielo e infierno podría estar mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Porque quizá la pregunta no sea: ¿dónde están el cielo y el infierno? Quizá la pregunta verdadera sea: ¿en qué estado de conciencia estoy viviendo ahora? El miedo más antiguo del ser humano. Desde que el ser humano adquirió conciencia de sí mismo, apareció una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando yo muera? Un animal puede experimentar miedo. Puede escapar de un depredador. Puede luchar por sobrevivir. Pero el ser humano posee algo diferente. Puede imaginar su propia desaparición. Puede pensar: algún día yo no estaré aquí. Y esa capacidad de anticipar la muerte cambió completamente nuestra relación con la existencia. Porque cuando sabes que vas a morir, comienzas a preguntarte qué significa vivir. Y cuando no sabes qué ocurre después de morir, aparecen las historias. Aparecen los mitos. Aparecen las religiones. Aparecen las filosofías. Aparecen las visiones espirituales. El ser humano comenzó a construir mapas para aquello que nadie podía comprobar directamente. Y así aparecieron las imágenes del cielo y del infierno. Un lugar de recompensa. Un lugar de castigo. Un lugar donde las acciones realizadas durante esta vida tendrían consecuencias eternas. Esta idea fue poderosa. Porque ofrecía una respuesta al aparente desequilibrio de la existencia. Mira el mundo. Hay personas buenas que sufren. Hay personas injustas que parecen prosperar. Hay personas que mueren demasiado jóvenes. Hay personas que nunca reciben justicia. Entonces aparece una pregunta. Si la justicia no ocurre aquí, ¿ocurrirá después? Y de esa necesidad de encontrar sentido nació, en muchas culturas, la idea de una justicia posterior a la muerte. Pero aquí debemos detenernos.
Porque una cosa es afirmar que existe un cielo y un infierno como lugares literales. Y otra muy diferente es entenderlos como símbolos espirituales. ¿Qué es realmente el cielo? Cuando escuchamos la palabra cielo, probablemente imaginamos nubes. Una luz brillante. Ángeles. Un lugar hermoso. Personas que ya murieron. Una especie de reino situado por encima del mundo. Pero, ¿de dónde viene realmente esa imagen? Muchas representaciones populares del cielo no necesariamente corresponden a una única enseñanza religiosa. Son el resultado de siglos de arte, cultura, tradición y reinterpretación. La humanidad necesitaba representar lo invisible. Y para representar lo invisible utilizó imágenes visibles. Una ciudad. Un jardín. Un reino. Una montaña. Una luz. Un trono. Un paraíso. Pero existe otra posibilidad. ¿Y si cielo no significa un lugar? ¿Y si significa un estado? Imagina por un momento que el cielo no fuera una coordenada en el universo. No estuviera arriba. No pudiera localizarse con un telescopio. No estuviera detrás de una galaxia. Imagina que fuera una condición de conciencia. Un estado de profunda paz. Un estado donde desaparece el miedo. Donde ya no existe la separación. Donde la mente deja de luchar contra la realidad. Donde no necesitas poseer para sentirte completo. Donde no necesitas demostrar tu valor. Donde no necesitas perseguir constantemente algo para sentir que finalmente serás feliz. ¿No sería eso también una forma de cielo? Y aquí aparece una idea que atraviesa numerosas tradiciones espirituales. El paraíso puede ser experimentado como una transformación interior. No necesariamente después de morir. También durante la vida. Jesús y el reino. Ahora llegamos a una figura fundamental para nuestra reflexión. Jesús. Y aquí es importante hacer una distinción. No vamos a entrar en una discusión sobre qué religión tiene razón. Vamos a observar algunas de las enseñanzas atribuidas a Jesús y preguntarnos qué podrían significar desde una perspectiva de conciencia. Una de las ideas más profundas asociadas con sus enseñanzas es que el reino de Dios no debe entenderse simplemente como un territorio físico. En Lucas 17:21 aparece una frase que ha sido traducida de distintas maneras y que tradicionalmente se expresa como: el reino de Dios está entre vosotros. O: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta diferencia de traducción ha generado innumerables interpretaciones. Pero la pregunta resulta fascinante. ¿Y si el reino no fuera principalmente un lugar al que viajamos? ¿Y si fuera una realidad que comenzamos a experimentar cuando nuestra conciencia cambia? Piensa en esto. Dos personas pueden vivir exactamente en la misma ciudad. Una vive consumida por miedo. La otra vive en paz. Una interpreta cada acontecimiento como una amenaza. La otra encuentra aprendizaje incluso en las dificultades. Una siente que nunca tiene suficiente. La otra experimenta gratitud. ¿Están viviendo exactamente el mismo mundo? Exteriormente sí. Interiormente, no. Y esto nos conduce hacia una posibilidad. Tal vez el cielo y el infierno comienzan como experiencias interiores antes de convertirse en conceptos sobre el más allá. El infierno. Ahora llegamos a la palabra que durante siglos ha provocado miedo. Infierno. La imagen popular es conocida. Fuego. Oscuridad. Tormento. Dolor. Castigo eterno. Un lugar donde las personas sufren después de morir. Pero aquí debemos hacer una pausa. Porque históricamente, las ideas relacionadas con el infierno son mucho más complejas que la imagen popular que muchas personas tienen hoy. En los textos bíblicos aparecen diferentes términos y conceptos relacionados con el mundo de los muertos, el juicio y el castigo. Por ejemplo,
Seol, Hades, Gehenna. Y no todos significan exactamente lo mismo. Con el paso de los siglos, distintas tradiciones fueron interpretando estos conceptos de maneras diferentes. Algunas entendieron el infierno como castigo eterno. Otras como separación de Dios. Otras como purificación. Otras como una condición temporal. Y algunas corrientes han entendido el lenguaje del infierno principalmente de manera simbólica. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y si el infierno no es simplemente un lugar lleno de fuego? ¿Y si el lenguaje del fuego intenta describir algo mucho más profundo? El infierno que ya conocemos. Piensa en una persona dominada por el odio. Se despierta pensando en aquello que le hicieron. Durante el día revive la misma historia. Por la noche vuelve a recordar. No puede soltar. No puede perdonar. No puede descansar. La persona que la lastimó quizá está viviendo tranquilamente. Pero ella continúa sufriendo. ¿Dónde está su infierno? ¿Está afuera? ¿O está ocurriendo dentro de su propia mente? Ahora piensa en alguien completamente dominado por la culpa. Una persona que vive repitiéndose. Soy malo. No merezco ser feliz. Lo arruiné todo. No puedo cambiar. Aunque esté rodeada de personas, puede sentirse completamente sola. Puede tener comida. Puede tener una casa. Puede tener dinero. Puede tener oportunidades. Y aún así sentirse encerrada. Ese estado interior puede convertirse en una especie de infierno psicológico. Esto no significa que toda experiencia de sufrimiento sea un infierno espiritual. Tampoco significa que podamos reducir todas las enfermedades mentales o todos los problemas humanos a una cuestión de conciencia. No. El sufrimiento humano es complejo. Pero existe algo que sí podemos observar. Nuestra experiencia interior puede transformar completamente la manera en que vivimos la realidad. Y por eso muchas enseñanzas espirituales utilizan imágenes de cielo e infierno para hablar también de estados interiores. ¿Y si el cielo y el infierno existen al mismo tiempo? Ahora imagina algo todavía más profundo. Que el cielo y el infierno no fueran dos lugares completamente separados. Que fueran dos estados posibles de experiencia. Dos formas radicalmente diferentes de relacionarnos con la existencia. Cuando vivimos dominados por miedo, odio, resentimiento, culpa y desesperanza, nuestra experiencia se vuelve estrecha. Cuando vivimos desde amor, comprensión, presencia, aceptación y conciencia, nuestra experiencia puede expandirse. En ese sentido, una misma vida puede contener ambos. Hay personas que están vivas y sienten que están en el infierno. Y existen personas que, incluso atravesando enormes dificultades, encuentran una paz interior extraordinaria. Entonces quizás la pregunta más importante no sea ¿a dónde voy cuando muera? Sino ¿qué estoy construyendo dentro de mí mientras estoy vivo? La muerte. Pero tarde o temprano llegamos al límite. Porque podemos hablar de conciencia. Podemos hablar de espiritualidad. Podemos hablar de experiencias cercanas a la muerte. Podemos hablar de testimonios. Podemos hablar de tradiciones. Pero existe una frontera que todavía no podemos atravesar científicamente. La experiencia definitiva de la muerte. La ciencia puede estudiar el cerebro. Puede estudiar la actividad neuronal. Puede estudiar el cuerpo. Puede observar qué ocurre fisiológicamente cuando una persona muere. Pero la pregunta sobre si existe una experiencia consciente después de la muerte permanece abierta. Y aquí debemos ser honestos. No tenemos una prueba científica definitiva que demuestre que existe un cielo. Tampoco tenemos una prueba científica definitiva que demuestre que no existe ningún tipo de existencia consciente después de la muerte. Y reconocer esta incertidumbre no debilita la espiritualidad. La hace más honesta. Porque hay cosas que sabemos.
Hay cosas que creemos. Y hay cosas que todavía desconocemos. Confundirlas puede llevarnos al fanatismo. Reconocerlas nos permite permanecer abiertos. Las experiencias cercanas a la muerte. Durante décadas, algunas personas que estuvieron cerca de morir han relatado experiencias extraordinarias. Han hablado de túneles. Luz intensa. Sensación de paz. Encuentros con familiares fallecidos. Sensación de abandonar el cuerpo. Revisión de acontecimientos de la vida. Sentimiento de unidad. Y otras experiencias difíciles de describir. Estas experiencias han sido estudiadas y debatidas. Algunas interpretaciones son neurológicas. Otras psicológicas. Otras espirituales. Y no existe consenso científico que permita afirmar que estas experiencias demuestran definitivamente una vida después de la muerte. Pero tampoco podemos ignorar que para quienes las viven pueden resultar profundamente transformadoras. Muchas personas regresan con menos miedo a la muerte. Con mayor valoración por la vida. Con una sensación más profunda de conexión. Y esto nos plantea otra pregunta. ¿Necesitamos demostrar científicamente qué ocurre después de morir para transformar nuestra relación con la muerte? Tal vez no. El cielo como un estado de conciencia. Imagina que despiertas mañana y desaparece una preocupación que llevabas 20 años cargando. Durante 20 años pensabas que necesitabas controlar todo. Ahora comprendes que no puedes controlar la vida. Sientes alivio. El mundo exterior no ha cambiado. Pero tú sí. El cielo no apareció en el cielo. Apareció en tu experiencia. Ahora imagina lo contrario. Tienes todo aquello que deseabas. Dinero. Reconocimiento. Éxito. Propiedades. Pero tu mente está llena de miedo. Nunca es suficiente. Siempre tienes que ganar más. Siempre tienes que demostrar algo. Siempre tienes miedo de perder. ¿Es eso realmente paraíso? Esta comparación nos muestra algo poderoso. La calidad de nuestra vida no depende únicamente de lo que tenemos, sino también del estado desde el cual experimentamos aquello que tenemos. El infierno como separación. Hay una interpretación espiritual del infierno especialmente profunda. La separación. Separación de Dios. Separación de los demás. Separación de nosotros mismos. Separación de aquello que realmente somos. Cuando una persona cree que está completamente sola frente al universo, puede experimentar una sensación profunda de abandono. Cuando cree que no es digna de amor, puede construir una prisión interior. Cuando vive en guerra consigo misma, cualquier lugar puede convertirse en una celda. Por eso algunas tradiciones espirituales no describen el infierno únicamente como fuego. Lo describen como alejamiento. Como pérdida. Como desconexión. Como incapacidad de experimentar amor. Y observa algo. No necesitas morir para experimentar esa desconexión. Puede ocurrir ahora. Aquí. En esta vida. ¿El infierno es eterno? Esta es una de las preguntas más difíciles. Si existe un infierno, ¿es eterno? Las respuestas dependen profundamente de la tradición. Algunas interpretaciones sostienen un castigo eterno. Otras interpretan el lenguaje de manera diferente. Algunas sostienen que el castigo tiene una duración limitada. Otras creen en una restauración final. Y existen perspectivas que entienden el infierno simbólicamente. No podemos presentar una de estas interpretaciones como un hecho universalmente demostrado. Pero podemos plantear una pregunta filosófica. ¿Qué clase de justicia sería necesaria para que un castigo temporal pudiera justificar una consecuencia infinita? Esta pregunta ha ocupado a filósofos y teólogos durante siglos. Y continúa abierta. Porque cuando hablamos de eternidad estamos hablando de algo que nuestra mente humana apenas puede conceptualizar.
El juicio. Otra imagen poderosa es la del juicio. Una especie de tribunal cósmico. Dios como juez. El ser humano frente a sus acciones. Premio. Castigo. Pero existe otra interpretación. Quizá el juicio más profundo sea aquel que ocurre cuando dejamos de escapar de nosotros mismos. Imagina mirar tu vida completa. Tus decisiones. Tus palabras. Tus relaciones. Tus heridas. Tus actos de amor. Tus errores. Tus oportunidades perdidas. Tus momentos de valentía. Tus momentos de cobardía. Y observarlo todo sin poder esconderte. Eso sería una forma de juicio. No necesariamente porque alguien te condene, sino porque finalmente ves con claridad. Y quizá la conciencia sea precisamente eso. Ver. ¿Quién castiga? Esta pregunta puede cambiar completamente nuestra manera de entender el infierno. Si existe un Dios infinitamente amoroso, ¿cómo debemos interpretar el castigo? Las distintas religiones han respondido de maneras diferentes. Pero filosóficamente existe una cuestión profunda. ¿El infierno es impuesto desde afuera? ¿O es consecuencia de alejarnos voluntariamente del amor? La diferencia es enorme. Una cosa es imaginar a Dios diciendo: te castigaré porque fallaste. Y otra imaginar una realidad donde nuestras propias elecciones tienen consecuencias. Como una ley de causa y efecto. Si constantemente alimentas odio, tu mundo interior se vuelve más oscuro. Si alimentas amor, comprensión y conciencia, tu mundo interior puede transformarse. Esto no significa que la vida funcione de manera mecánica. No significa que todas las desgracias sean castigos. Eso sería injusto y peligroso. Significa simplemente que nuestras elecciones interiores tienen consecuencias psicológicas y espirituales. El cielo no como recompensa. Ahora piensa en algo. ¿Por qué necesitamos imaginar el cielo como premio? ¿No sería posible que la verdadera espiritualidad consistiera precisamente en dejar de buscar recompensas? Una persona puede hacer el bien únicamente porque espera recibir algo. Otra puede hacer el bien porque comprende profundamente el sufrimiento de los demás. ¿Cuál de las dos está más cerca del amor? Esta pregunta aparece en muchas tradiciones espirituales. El amor auténtico no siempre busca recompensa. Y quizá el cielo, entendido como unión con lo divino, no sea un premio que alguien obtiene. Quizá sea una transformación. Una manera de ser. Una conciencia. ¿Qué dicen otras tradiciones? Ahora ampliemos nuestra mirada. Porque el cristianismo no es la única tradición que ha intentado responder qué ocurre después de la muerte. En el hinduismo encontramos conceptos relacionados con el renacimiento y el karma. En el budismo encontramos enseñanzas sobre renacimiento, sufrimiento, apego y liberación. En el Islam existe una visión del juicio, el paraíso y el castigo. En el judaísmo encontramos diversas concepciones históricas sobre el mundo futuro y el destino de los muertos. En antiguas culturas también encontramos elaboradas representaciones del viaje después de la muerte. Y esto nos muestra algo extraordinario. La humanidad nunca dejó de preguntar. Pero las respuestas cambian. ¿Por qué? Porque quizá cada cultura intenta representar una realidad que está más allá de nuestras categorías normales. El problema del ego. Ahora llegamos a una idea fundamental. El ego. No estamos hablando simplemente de orgullo. Estamos hablando de la sensación de: yo soy este cuerpo. Yo soy mi historia. Yo soy mi nombre. Yo soy mis posesiones. Yo soy mis problemas. Yo soy lo que otros piensan de mí. Durante toda nuestra vida construimos una identidad. Pero cuando el cuerpo muere, todas esas identificaciones son cuestionadas. Y quizá por eso la muerte nos asusta tanto. No solamente porque tememos dejar de existir.
sino porque tememos perder aquello que creemos ser. Entonces aparece una pregunta espiritual. ¿Quién eres tú cuando desaparecen tus etiquetas? Sin tu profesión. Sin tu dinero. Sin tu apellido. Sin tus títulos. Sin tus redes sociales. Sin la opinión de los demás. Sin tu pasado. ¿Quién eres? Quizá esta pregunta sea más importante que saber exactamente cómo es el cielo. El despertar antes de morir. Existe una frase espiritual poderosa. Muere antes de morir. No significa destruir el cuerpo. Significa morir psicológicamente a aquello que ya no eres. Morir al resentimiento. Morir al orgullo. Morir a la necesidad de aprobación. Morir a la obsesión por controlar. Morir a la identificación absoluta con el ego. Y cuando esas cosas mueren, algo puede aparecer. Presencia. Silencio. Claridad. Paz. Amor. Entonces quizá el verdadero despertar no consiste en descubrir qué hay después de la muerte. Quizá consiste en descubrir quién eres antes de morir. ¿Y si no hay nada? Ahora vamos a enfrentarnos a la posibilidad que más miedo puede producir. ¿Y si después de la muerte no existe nada? ¿Y si simplemente dejamos de experimentar? Esta posibilidad puede parecer aterradora. Pero observa algo. Si realmente no existiera ninguna experiencia después de la muerte, entonces no existiría tampoco alguien que pudiera sufrir por no existir. El miedo pertenece a los vivos. La muerte, desde esta perspectiva, no sería una experiencia de oscuridad eterna. Porque para experimentar oscuridad necesitarías estar consciente. Sería simplemente ausencia de experiencia. Algunos filósofos han encontrado en esta idea una razón para vivir más intensamente. Porque si esta vida fuera nuestra única experiencia consciente, cada instante tendría un valor extraordinario. Cada abrazo. Cada conversación. Cada amanecer. Cada oportunidad de amar. Cada momento de presencia. Nada sería insignificante. ¿Y si existe algo después? Ahora demos la vuelta a la pregunta. ¿Y si sí existe algo? ¿Y si la conciencia continúa de alguna manera? ¿Y si la muerte es una transición? ¿Y si la realidad que conocemos es solamente una pequeña parte de algo mucho mayor? No podemos afirmarlo como un hecho científico. Pero podemos reconocer que esta posibilidad ha sido defendida por innumerables tradiciones filosóficas y espirituales. Y si fuera cierto, entonces nuestra vida adquiriría otra perspectiva. La muerte no sería necesariamente el final. Sería una transición. Una puerta. Un cambio de estado. Una transformación. Pero nuevamente. No lo sabemos con certeza. Y quizá la honestidad más espiritual sea decir: no lo sé. La gran trampa del miedo. Durante siglos, el miedo a la muerte ha sido utilizado para controlar. Cuando una persona cree que será castigada eternamente, puede ser fácilmente manipulada mediante amenazas. Por eso debemos tener cuidado. Una espiritualidad basada exclusivamente en miedo puede convertirse en una prisión. Haz esto o irás al infierno. Piensa así o Dios te castigará. Obedece o sufrirás eternamente. Esto puede crear una relación con lo divino basada en terror. Pero, ¿puede el amor verdadero nacer del miedo? Esa es una pregunta que cada persona debe responder. Quizá la espiritualidad más profunda no sea aquella que te hace temer más a la muerte. Quizá sea aquella que te enseña a vivir con mayor conciencia. ¿Cómo saber si estás construyendo tu cielo? Tal vez no necesitamos esperar a morir para comenzar. Puedes observar tu vida. Pregúntate: ¿vivo constantemente preocupado? ¿Estoy atrapado en el resentimiento? ¿Necesito controlar a los demás? ¿Dependo de la aprobación? ¿No puedo perdonar?
¿Vivo comparándome? ¿Estoy siempre huyendo del presente? ¿Siento que nunca es suficiente? Estas preguntas no son una sentencia. Son una oportunidad para observar. Ahora pregunta lo contrario. ¿Puedo experimentar gratitud? ¿Puedo estar en silencio? ¿Puedo escuchar sin juzgar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo reconocer mis errores? ¿Puedo amar sin poseer? ¿Puedo vivir sin necesitar controlar cada resultado? ¿Puedo estar presente? Porque quizá estas cualidades se parezcan mucho más al cielo de lo que nuestra imaginación nos ha enseñado. ¿Y si el infierno es el apego? Hay una enseñanza que aparece una y otra vez en distintas tradiciones. El sufrimiento aumenta cuando nos aferramos. Nos aferramos a personas, a objetos, a recuerdos, a identidades, a expectativas, a resultados, a nuestro pasado. Queremos que la vida sea exactamente como imaginamos. Y cuando no lo es, sufrimos. Esto no significa que debamos dejar de amar. Significa aprender la diferencia entre amor y posesión. Puedes amar profundamente a alguien sin creer que esa persona te pertenece. Puedes disfrutar algo sin exigir que dure para siempre. Puedes agradecer una etapa sin necesitar congelarla. Puedes amar la vida y aceptar que la vida cambia. Tal vez esa aceptación sea una de las puertas hacia la paz. La pregunta más importante. Quizá llevamos miles de años preguntando. ¿A dónde iré cuando muera? Pero existe otra pregunta. Mucho más incómoda. Mucho más poderosa. Mucho más urgente. ¿Dónde estoy viviendo ahora? ¿Estoy viviendo en paz? ¿O estoy viviendo en guerra conmigo mismo? ¿Estoy viviendo desde el amor? ¿O desde el miedo? ¿Estoy presente? ¿O estoy atrapado en el pasado? ¿Estoy realmente viviendo? ¿O simplemente estoy sobreviviendo? Porque podríamos pasar toda nuestra vida esperando llegar al cielo después de morir, mientras ignoramos la posibilidad de crear un poco de cielo aquí. Y también podríamos pasar nuestra vida aterrorizados por un infierno futuro, mientras no nos damos cuenta de que estamos alimentando nuestro propio sufrimiento en el presente. El gran despertar. Tal vez despertar no consiste en descubrir todos los secretos del universo. Tal vez despertar consiste en dejar de necesitar respuestas absolutas para poder vivir conscientemente. Aceptar que no lo sabemos todo. Aceptar que somos temporales. Aceptar que vamos a morir. Aceptar que la vida es misteriosa. Aceptar que existen preguntas que todavía no tienen respuesta. Y aún así, amar. Aún así, vivir. Aún así, perdonar. Aún así, crear. Aún así, ayudar. Aún así, despertar. Porque si existe un cielo después de la muerte, una vida vivida con amor seguramente habrá valido la pena. Y si no existe nada después de la muerte, una vida vivida con amor también habrá valido la pena. ¿Lo ves? La conclusión más poderosa no depende de saber qué ocurre después. Depende de saber qué hacemos ahora. Cierra los ojos durante unos segundos. Respira. Y piensa en algo. Algún día este cuerpo dejará de respirar. Algún día tu nombre quedará solamente en los recuerdos de otras personas. Algún día tus posesiones pertenecerán a alguien más. Algún día muchas de las cosas que hoy consideras importantes dejarán de importar. Pero mientras ese día no llegue, estás aquí, respirando, viviendo, sintiendo, amando, aprendiendo. Y quizá eso sea el verdadero milagro. No sabemos con certeza qué hay después de la muerte. Pero sabemos que este momento existe. Sabemos que estamos aquí.
Y quizá el gran error sea pasar toda nuestra vida intentando descubrir qué hay al otro lado, sin haber aprendido primero a estar completamente presentes en este lado. Así que si existe un cielo, que tu vida sea una preparación para él. Si existe un infierno, que tu conciencia aprenda a no construirlo. Si existe una vida después de esta, que llegues a ella habiendo amado. Y si esta vida es la única que tenemos, que puedas decir al final: estuve aquí. Amé. Aprendí. Perdoné. Viví. Y no pasé mi existencia dormido. Porque quizá el verdadero cielo no sea un lugar al que llegamos. Quizá sea aquello que ocurre cuando finalmente dejamos de huir de nosotros mismos. Y quizá el verdadero infierno no sea un lugar lleno de fuego. Quizá sea pasar toda una vida sin descubrir quién eras realmente. Por eso, no esperes a morir para despertar. No esperes a perder para valorar. No esperes a que alguien se vaya para decirle que lo amas. No esperes a estar enfermo para apreciar tu cuerpo. No esperes al final para comenzar a vivir. Porque nadie sabe exactamente qué existe después de esta vida. Pero todos tenemos una certeza. Este momento está ocurriendo ahora. Y este momento es tu oportunidad. Tu oportunidad de despertar. Tu oportunidad de perdonar. Tu oportunidad de amar. Tu oportunidad de soltar. Tu oportunidad de vivir conscientemente. Tal vez algún día descubramos qué hay después de la muerte. Pero mientras ese misterio permanezca abierto, haz que tu vida aquí sea digna de ser vivida. Y cuando llegue el momento de cruzar esa última puerta, que no tengas que preguntarte: ¿por qué no viví? Sino que puedas mirar atrás y decir: gracias por la experiencia. Gracias por haber amado. Gracias por haber aprendido. Gracias por haber caído. Gracias por haberme levantado. Gracias por haber despertado. Y quizá, solamente quizá, cuando dejemos de tener miedo a la pregunta: ¿qué hay después de la muerte?, comenzaremos finalmente a comprender la pregunta más importante de todas. ¿Qué hago con la vida que tengo ahora? Esto fue Audiolibros Despierta. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este audiolibro con alguien que también esté buscando respuestas sobre la vida, la muerte, la conciencia y el misterio de nuestra existencia. Y recuerda, no necesitas conocer el final del viaje para comenzar a caminar despierto. Nos encontramos en el próximo despertar.